Señor presidente del Instituto Thomas Jefferson para las Américas de Estados Unidos, Eneas Biglione, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. ¿Cómo está usted? Pues bien, señor, y muy interesado en que usted nos haga los comentarios que le merezca esta crisis económica a nivel mundial, que deja, sin embargo, unas bolsas fortalecidas. Los que tienen inversiones en bolsas de valores, especialmente en los Estados Unidos, se han enriquecido enormemente, y lo mismo está pasando con los que tienen valores invertidos en China. Y sin embargo, la situación económica del mundo es supremamente una paradoja entre la valoración de los activos en las bolsas y la realidad económica. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo ven esa situación económica en América Latina, don Eneas Biglione? Bueno, empezamos analizando la actualización de las perspectivas del Fondo Monetario, si le parece bien, para la región latinoamericana. Claro. Básicamente, en el informe que presentaron a fines de enero de este año, el Fondo Monetario dice que finalmente América Latina se hundió un 7,4% de economía en promedio, y mejoraron las previsiones de crecimiento para Latinoamérica para este 2021 al 4,1% en promedio, ¿no? Y que, como ustedes saben, el FMI va haciendo actualizaciones por grupos de países. En esta oportunidad habló de que precisamente México va a crecer en este año el 4,3%, cuando se había proyectado en octubre pasado el 3,5%, es decir, que va a crecer más de lo proyectado, y habiendo caído el 8,5% en 2020. Colombia va a crecer el 4,6% este año, cuando la proyección vieja era del 4%, y habiendo caído el 7,9% en 2020. Brasil crecería el 3,6% en 2021, cuando la proyección vieja era del 2,8%, habiendo caído 4,5% en 2020. Perú crecerá en 2021 el 9%, cuando la proyección vieja es del 7,3%, y habiendo caído el 12% en 2020, o sea, uno de las caídas más grandes, digamos, de los países analizados en esta actualización del Fondo Monetario. Chile va a crecer 5,8% en 2021, cuando la proyección vieja era el 4,5%, es decir, va a crecer más, habiendo caído el 6,3% en 2020. Y Argentina, último, digamos, en este listado de actualización del Fondo Monetario, que va a crecer el 4,5%, cuando la proyección vieja era del 4,9%, es decir, es el único país cuya corrección de la proyección es negativa, o sea, va a crecer menos de lo que se pensaba a fines del año pasado, habiendo caído un 10,4% en el año 2020, ¿verdad? Ahora, un poco siguiendo la línea editorial de su programa y escuchando los comentarios que vienen haciendo hasta el momento, de alguna manera lo que nos preocupa en el Instituto Thomas Jefferson para las Américas básicamente es que de alguna manera muchos de los países latinoamericanos que están manejados por gobiernos estatistas lamentablemente están utilizando este miedo que tiene el público, ¿verdad?, de enfermarse y de morirse, como un arma para avasallar, digamos, lo institucional, ¿no?, tomando medidas que son directamente inconstitucionales, impulsando de alguna manera impuestos de emergencia, ¿no?, activando sistemas de dádivas, o sea, entregas de dinero directas, ¿no?, estos subsidios directos, ¿no?, pese a que nuestros países latinoamericanos tienen finanzas públicas realmente que hace muchos años están en rojo, básicamente, ¿no? Y la verdad es que la preocupación real de los economistas alrededor del mundo no debería ser la pandemia de coronavirus, sino precisamente los efectos de las cuarentenas, específicamente y muy particularmente, digamos, en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Le doy un ejemplo muy sencillo. El año pasado, el JP Morgan Chase Institute había dicho que las empresas de los Estados Unidos podían soportar unos 27 días de estar completamente cerradas. Así que imagínense si en la economía, digamos, más poderosa del mundo, las empresas pueden estar cerradas 27 días sin quebrar, imagínense los pocos días que duraría nuestro sector privado, ¿no?, en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Claro, es un resultado dramático. No sé, hay un fenómeno que en Colombia es más preocupante, Eneas Biglione, que es el fenómeno del desempleo maquillado. Aquí se llama empleos informales.
Los empleos informales son aquellos que también llamamos los del rebusque, donde la persona por la mañana no sabe exactamente qué va a comer durante el día y qué pan puede llevar a la mesa en su casa, porque todo depende de cómo le vaya en el día en una actividad completamente aleatoria, el empleo informal. Ese fenómeno es extendido en América Latina, el empleo informal, es decir, el desempleo maquillado, con el nombre de empleo que se le da a cualquier operación que hace una persona simplemente para no dejarse morir de hambre. ¿Esa realidad la tenemos presente en América Latina o no es muy estudiada? Sí, sí, realmente es una realidad preocupante en América Latina. El subempleo, es decir, aquellas personas que tienen un trabajo inferior a su capacidad, o sea, lo que han estudiado, tanto en la escuela como en la universidad, y al mismo tiempo también empleo informal, es decir, que no pagan ningún tipo de impuestos y funciona, digamos, completamente al margen de las regulaciones existentes, ¿verdad? Regulaciones laborales, etcétera. Realmente es un fenómeno grande, hay muchos países donde llega al 60% el empleo negro, por así llamarlo, y yo creo que más o menos el promedio del 30%, digamos, en nuestros países latinoamericanos. Y la verdad es que esta situación, como decíamos en la introducción, realmente se ha profundizado y llama muchísima la atención, digamos, que haya tanto interés en cifras de contagiados, cifras de fallecidos por el COVID-19, y haya muy pocas organizaciones o grupos o ministerios, secretarías, etcétera, que lleven la cuenta, digamos, de los empleos perdidos, del número de empresas cerradas y el efecto que ha tenido, digamos, toda esta crisis económica vinculada a las cuarentenas, básicamente sobre la recaudación fiscal de los distintos gobiernos latinoamericanos, ¿verdad? Y un poco lo que usted me comentaba, ¿no? Que realmente es muy importante entender cómo la gente de alguna manera está tratando de sobrevivir porque estar encerrado en su casa, ¿no? Y con la percepción de que esto es en realidad un arresto domiciliario, ¿no? O sea, lo que ustedes en Colombia llaman casa por cárcel. Estamos escondidos en nuestros hogares, tratando de no contagiarnos, tratando de no enfermarnos de este problema de COVID-19, y lamentablemente cada día hay más familias que están preocupadas por ver cómo van a pagar el alquiler del mes que viene, cómo le van a dar de comer a sus hijos el mes que viene. Y todo eso crea una situación en nuestra región latinoamericana donde el estrés está ganando, digamos, la mente de nuestros ciudadanos. De alguna manera cada vez hay más jóvenes pidiendo recetas de ansiolíticos en entidades de salud, más gente con ataques de pánico, o sea que realmente esa dicotomía que se planteó en el mundo y muy particularmente en nuestra región, que es salud o economía, es decir, es mejor quedarse en casa y seguir vivo que salir a trabajar, lamentablemente es una dicotomía falsa. Está claro que el que no va a trabajar no produce, y si no produce no come, es muy sencillo. Más allá del riesgo que pueda existir de contraer esta enfermedad, que de alguna manera debe ser mitigada claramente con medidas de bioseguridad, usando mascarillas, lavándose las manos las veces que sea necesaria, tomando todos los recaudos que hay que tomar, pero la verdad es que, como se dice muchas veces, yo odio las frases hechas, pero se dice muchas veces que toda crisis es una oportunidad, ¿verdad? Y yo creo que esta crisis nos ha permitido entender que la única forma de que nuestros países de alguna manera crezcan es la generación de riqueza. Es decir, el modelo viejo, o por lo menos el modelo que debería ya declararse, digamos, vetusto, o sea, ya poco útil, que era el de transferir a través de órdenes gubernamentales, digamos, dinero de unas manos a otras manos, supuestamente de los que más tienen o los que menos tienen, ese socialismo, digamos, tradicional, digamos, claramente tiene que entender que la realidad es que si la gente no va a trabajar, si el sector privado no produce, no hay aumentos de riqueza en nuestros países y por ende nuestros países decrecen de la manera significativa o más que significativa que lo han hecho, digamos, en 2020. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que deberíamos estar pidiendo? Nuestros ciudadanos deberían estar pidiendo desburocratización, es decir, que a la hora de crear una empresa, a la hora de crear una pequeña y mediana empresa o cualquier tipo de emprendimiento, los pasos para lograrlo y los costos para acceder a este tipo de
empresas, digamos, disminuyan, ¿verdad? Que bajen los impuestos. El costo que pagan nuestros ciudadanos latinoamericanos, digamos, hoy llega, digamos, a más del 50% en la amplia mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Durante muchos años estuvimos hablando de las empresas públicas deficitarias en Latinoamérica, y mucha gente se habrá dicho, bueno, pero ya se robaron todo, ¿para qué vamos a privatizar algo que prácticamente ya no existe? Bueno, ¿para qué? Para momentos como este, donde, digamos, las finanzas públicas son muy importantes, que no haya lastres, ¿verdad? La regulación del mercado laboral, ¿por qué es tan importante? Porque obviamente pueden pasar cosas como la que está pasando, donde se requieren nuevas formas de trabajo, en este caso nos referimos específicamente al teletrabajo, y lamentablemente todavía hay algunos ciudadanos latinoamericanos que están esperando la regulación del gobierno sobre materia de teletrabajo, cuando en realidad en todo país libre básicamente está permitido todo aquello que no está expresamente prohibido. Eso es lo que pasa en las democracias republicanas occidentales, ¿verdad? Con lo cual no puede ser que estemos sentados esperando las nuevas regulaciones, no puede ser que estemos sentados esperando las nuevas dádivas, ¿verdad? En suma, lo que quiero decir es que se habla mucho de volver a la normalidad. La normalidad en materia económica en nuestra región latinoamericana, ¿cuál era? La normalidad era la corrupción, la normalidad era el mercantilismo, la normalidad eran los gobiernos ineficientes en América Latina, las empresas públicas, digamos, súper deficitarias. Todo eso tiene que cambiar. O sea, esta es una oportunidad, creo yo. Don Eneas Piglione, tengo una inquietud. Hace poco sí, claro que sí. hubo un cambio en Colombia de nada menos que de gerente del Banco de la República, que es el banco emisor, el Banco Central. A este hombre, un economista de todos los quilates, un hombre importantísimo, de una formación económica impecable, le hicieron un largo reportaje. Y en ese reportaje no mencionó un hecho, un factor, que en Colombia y no sé en cuántos países de América Latina tiene también significación, que es la economía subterránea, la economía negra, la economía del delito. En Colombia eso, de la mano del narcotráfico, tiene una significación gigantesca. Es que el narcotráfico es de las empresas, el tráfico de la cocaína es de las empresas más importantes del mundo, apenas comparable con la empresa del petróleo en el mundo. Ese fenómeno, que es de palpitante actualidad y de unas proyecciones enormes, ¿lo tratan las autoridades monetarias, el Fondo Monetario Internacional, o para ellos tampoco existe la economía subterránea, como no lo existe nada menos que para el gerente del Banco de la República de Colombia? Ni una sola palabra sobre la economía de la cocaína, que tiene un impacto gigantesco sobre el conjunto de la economía colombiana. Bueno, la verdad es que claramente, digamos, el tema no le están dando la importancia que merece. Está clarísimo que en un país como Colombia, digamos, es un tema fundamental tratarlo, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con actividades de lavado de dinero, como la venta de productos ilegales, como los estupefacientes y drogas ilegales. Y realmente me parece bastante preocupante, ¿no? El rol que está cumpliendo el nuevo presidente del Banco Central, cuando en realidad el papel fundamental, digamos, del Banco Central en nuestras economías, que lamentablemente no es el que normalmente juegan en América Latina los bancos centrales, es precisamente mantener el valor de la moneda, ¿verdad? Y realmente vemos todos los días en nuestros bancos centrales personas que están liderándolos, emitiendo de una manera, o sea, emitiendo nuevo dinero, me refiero, ¿verdad? Que de una manera que lo único que crea es inflación, y eso es, digamos, uno de los principales causas de la pobreza de nuestros ciudadanos latinoamericanos, porque se ven obligados a emitir cada vez mayor base monetaria, mayor cantidad de billetes y monedas, precisamente porque nuestros gobiernos tienen déficits fiscales que son impagables. Entonces lo que se hace básicamente es aguar, por así decir, la moneda, y yo creo que ese es fundamental entenderlo, ¿no? Más allá del tema que usted me decía, digamos, que claramente debería ser una clara referencia de cuáles serían los mecanismos, digamos, para detectar operaciones, digamos, de lavado de dinero y demás.
Pero sí es muy importante tener en cuenta que los bancos centrales tienen que entender que toda emisión monetaria sin respaldo en las reservas del país, digamos, crean inflación. Y ese es, digamos, el pecado más grande, porque eso hace, por ejemplo, en el caso de Colombia, que si un colombiano tiene un billete de 50.000 pesos en el bolsillo hoy, si el Banco Central permite una emisión descontrolada de dinero, digamos, esos 50.000 que hoy compraban cierta cantidad de cosas, mañana compren una menor cantidad. Y eso creo yo que es uno de los pecados más grandes, y de hecho, uno de los pecados más grandes que puede cometer un gobierno, digamos, en Occidente por lo menos, que es donde tenemos unas reglas más o menos claras, más o menos similares entre los distintos países. Y la verdad es que la recomendación es desentender que toda emisión monetaria sin respaldo genera inflación, y la inflación, digamos, es simplemente faltarle el respeto, digamos, al trabajo de nuestros conciudadanos, porque su dinero compra cada día menos bienes y servicios, ¿verdad? Inflación tan desconsiderada y tan monstruosa como la inflación en Venezuela, que es de miles por ciento. Y un país Sí, que exactamente. está viviendo literalmente de las remesas que le envían los venezolanos que se fueron huyendo de ese régimen y que se lo mandan a sus parientes moribundos de pobreza en Venezuela. Esa es la realidad, y esa es la Completamente de acuerdo. realidad de Cuba, y esa es la realidad de los países izquierdistas, viviendo de las Ujú. limosnas que le mandan los ciudadanos que ya se fueron a los ciudadanos que tuvieron que quedarse. Esa es la situación de Venezuela, esa es la situación de Cuba, esa es la situación de Nicaragua, en fin, América Latina con estas perspectivas. Pues importantísimos que ustedes sigan haciendo estos estudios, que estén pendientes de ellos, para que le cuenten a los latinoamericanos la verdad, y que una de las maneras de robarse su trabajo es con un proceso inflacionario que viene de la mano de unos gastos desconsiderados del sector público de la economía, que produce muy poco pero que gasta mucho. Don Eneas Biglioni, del Instituto Thomas Jefferson para las Américas de Estados Unidos, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchísimas gracias, doctor. Un gran honor y a las órdenes siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí lo escucharon a ustedes, qué presentación tan nítida, tan clara, la situación económica de América Latina, los gastos desconsiderados, dado que es un pésimo administrador de los recursos públicos, y las empresas públicas normalmente no dejan sino una estela de ineficiencia y de costos absurdos para la economía. El presidente del Instituto Thomas Jefferson para las Américas de Estados Unidos, Eneas Biglione, estaba con nosotros en la hora de la verdad.